Mañana después lo va a publicar, ¿no? Hay una cosa que ha dicho de los chofanes, unidades aisladas de conciencia o algo así. Y luego explicaré qué es eso que no recuerdo. Después no lo explican. ¿Lo explican? No, pero eso te demuestra. El otro día alguien mencionó los nirmanakayas, contemplativos divinos. Están, como el nuevo grupo de servidores del mundo, está entre la humanidad y la jerarquía, esto está entre la jerarquía y Zambara. Los nirmanakayas contemplativos divinos. Nadie habla de eso. El otro día la de Canarias dijo, ¿y qué función tendrán? Ellos estarán en permanente contemplación para sostener la energía del planeta o la conexión. Entonces, y estos de las unidades aisladas que hacen un trabajo estando aislados, pero están conectados con la jerarquía y conectando con Shambhala. Entonces, hay un montón de cosas en Shambhala, lo que a nosotros se nos da es lo mínimo. Pero ellos tienen muchas actividades que hacer. Es que a mí me ha venido este nombre de Maracaibo cuando he dicho unidades aisladas de conciencia. Cuando acaban la carrera de maestros, en un momento que no se puede quedar, o puede que pasen a ese nivel de conciencia de Maracaibo, niños contemplativos. Luego hay los demás, son tres que tocaron los Ramonacayas, los Ramanacayas y los Nismanacayas. Y cada uno está en una esfera diferente. No te extrañaría nada que por encima de los dudas esotéricos hubiera otro grupo selecto de dudas que contactaran con el liberador luz planetario. Pero eso es por hablar con tanto. Además está la información. Sí. Yo he llegado incluso a leer ahí en el planeta Venus, vamos, del tema, prácticamente del sistema, parece ser que hay determinados seres o entidades que, como está más avanzado que nosotros, la humanidad normal, que esa humanidad del planeta Venus, saben que en determinados lugares de ese planeta hay determinados seres que no los molestan para nada, que están en un estado como contemplativo, ¿no? Pues de esos estados que desconocemos, pero que tienen, digamos, su lugar físico, en este caso, en el planeta Venus. Controlando lo que sea o en ese estado que esto, pero la humanidad de ese planeta, son conscientes de que los seres están allí en los lugares de ese planeta. Y de nuestro no sé nada, tiene algo más. El razonamiento que han las estudiantes por escritos es el 9, 18 es 9, para el número de 18 respiraciones. Y el número 72 que ayer José Ramón tocó bastante. Tenemos que ver su trabajo de realización, una interpretación como maestro, pasa una especie de batalla donde esperan pues, un poco su próximo trabajo. De hecho, los ángeles solares son todos los maestros como mínimo. Mira, Eduardo Martín nos explicó una vez, en el libro de la India, que cuando un maestro acaba su ciclo en la Tierra, tiene que esperar 25.000 años, todo el zodiaco, la rueda, para alejarse de la Tierra, para desprenderse de la energía del planeta, de los rayos y poder pasar a otro extremo, a evolucionar o a salir. En la presentación había muchas cosas que no daban tiempo, es decir, llegamos para 5 minutos, estuvimos cortando y quedamos 21, ¿no? Para que no me hablar. Sí. Pero, por ejemplo, esos 105 humanas que vinieron, establecieron la jerarquía. Los 7 ramas principales, los secundarios me parece que no. Y Shambhala, ¿no? Y otras actividades. Pero a medida que los seres humanos iban llegando a la quinta iniciación, iban ocupando sus lugares y los otros se vuelven. Entonces eso da una idea de la cooperación de los mundos, ¿no? Es fantástico. Ahora, Sanat Kumara se lleva el premio porque hace 18 millones de años y tiene que estar hasta que cumpla los 72 años, recién está por los 16 años. Le queda todavía. Está por 16 años. Va por 16 años, le falta llegar a 72, así que pues calcula. Hay una novela que se llama Gilgamesh el Inmortal, que salía en una especie de cómics. Hace mucho en Argentina, yo supongo que acá
Y a veces digo, tal vez no está leyendo. Entonces sí, es una leyenda. Definitivamente. Entonces, pasaban los pueblos, las civilizaciones, y él seguía estando. Y entonces por ahí pone, el diseñador dice, claro, hay que pensar tantos años solo, que todo el mundo se muere, y es esta una quemada, digo yo. Estamos más o menos sobre esa pala que la estuvimos hundiendo por Zoom nosotros. Sanat Kumara procede de la constelación de Cáncer. Por eso la humanidad básicamente es Cáncer. Se acercó a la Tierra, al esquema terrestre, en la segunda ronda, pero ya en la cadena lunar tuvo un contacto con el sistema, con el esquema. Y poco a poco se fue densificando. Y lo que hemos visto en la cuarta ronda, que es la ronda central, que la humanidad, bueno, aquello que iba a ser la humanidad ya estaba en condiciones de que él se pudiera manifestar. Porque hasta ese momento la evolución era poco menos instintiva, a cargo de grandes arcángeles, pero conciencia de voz planetaria no tenía, porque tenía un sutrama más único de vida. Él no percibía lo que estaba sucediendo abajo. Eso indica el grado el tiempo inconmensurable que transcurre desde que se inicia este propósito llega al destino, es decir, se manifiesta como una actividad inteligente en el plano más denso y poco a poco comienza a regresar a la conciencia logoica el resultado de esa interacción. Tanto no nos extraña nada esos 311 billones, 40.000 millones de años terrestres, ¿no? El año de Brahma, los 100 años de Brahma, aquella suma tan grande. Aquel, sí, 311 billones, 40.000 millones de años terrestres. Pues solares, como decían, metidos en este tema, no me acuerdo, sé que en algún libro tibetano viene una información hablando de estos 7 soles, de los cuales uno de ellos es nuestro sol, ¿no? Y giran alrededor de un sol de las Pléyades. Es decir, sabéis de sí. Bueno, el yoga cósmico también. ¿Qué quiere decir? Que si ese sol central en las Pléyades, con este sistema de soles, desde ese punto de vista somos pleiadianos. A un nivel mayor, indudablemente. A ver, estamos hablando de la Tierra que ya estaba. Un planeta que ya estaba formado. Sí, ya estaba. No es que sino que realmente ya estaba. Con todo lo que sí, ya tenía su madurez como planeta. Nosotros los seres humanos, bueno, los humanos eran los seres humanos prehistóricos, eran humanos de 4 metros. Y cuando hay un punto de madurez en el centro de esa evolución, aparece Sanat Kumara, los ángeles solares y toda la evolución de la evolución verdadera. Sí, pero la evolución verdadera es como si dijéramos, estáis aquí independientes, ahora os vamos a incluir en una actividad mayor, ¿no? Pero para desarrollar conciencia, porque hasta ese momento no lo había. Claro, como diríamos que pasó el mono a... Bueno, sí, más o menos, de la raza animal a la raza humana. La tercera es su raza también. Claro, el adquirir alma individual, no grupal, se considera que ahí nació el cuarto reino del ser humano. Antes tenía forma humana, pero era como una conciencia animal instintiva. Porque ahí empieza la mente, ¿no? Claro. Una de las funciones es que empiece la mente, ¿no? Los que vinieron de Venus les conocemos como prometeos, porque aportaron el fuego que es la mente. Y en el simbolismo de Prometeo queda encadenado y un buitre le come permanentemente el hígado. Entonces, ese es el ángel solar. El ángel solar, que tiene una evolución inmensa, viene del mental cósmico, se mete acá en el mental físico y tiene que esperar muchísimas vidas y millones de años para que el ser humano más o menos empiece a hacer silencio y conectarse con él conscientemente, pero si no, él... Se trabajó desde el Capitolio
cuando Hércules ha de bajar a los ángeles para liberar a Prometeo que está siendo devorado. O sea, como una especie de ha de atravesar la profundidad del ego inferior para cuando libera a Prometeo que se arranca solar para continuar su evolución en Acuario y después ya como un servidor. Pero Prometeo fue encadenado porque cometió el pecado de robarle a todos los dioses. Sometió voluntariamente. Lo has comparado con... Claro, pero San Juan estuvo, no, los ángeles solares estuvieron de acuerdo en venir acá a unirse con cada uno de nosotros. Pero ¿dónde queda lo del fuego de los dioses? El fuego de los dioses, el fuego es la mente. Entonces el ángel solar nos induce, nos da el fuego, nos da la mente. Pero eso lleva mucho tiempo lleva de que nos dé la mente. Simboliza ese tipo de Prometeo. El ángel solar queda esto, digamos, anclado, motivo del cuerpo, a materia que representamos nosotros. La materia viene representada justamente por el encadenamiento a la roca, está encadenado a la roca. Y justamente es el buitre que representa, digamos, el deseo, porque fijaros que está unido a las entrañas, está en el peso solar, ¿no? Y eso que devora, pero cada día es como el deseo, ¿no? El deseo nunca llega a satisfacerse. Por más que comas, vuelve a regenerarse y al día siguiente vuelve otra vez, ¿no? Eso es lo que es un encadenamiento a la materia. Y justamente cuando nosotros, cuando analizamos, trascendemos la tercera a la cuarta dimensión, cuando nos deshacemos del ego inferior, es cuando se rompen las cadenas y Prometeo queda liberado. Sí, pero para que veamos hasta qué punto falta saber cosas, porque yo sé por trabajo que has hecho tú, esto que estás explicando en ese contexto. Sin embargo, yo puedo también decir, y por eso digo, todo lo que desconocemos, que todo eso que estamos diciendo ahora mismo, desde Prometeo, cadena de todo esto, el nivel del laboratorio, esas fases, cómo se realizan para llegar a donde hay que llegar. Para que tengáis el significado, digamos, de lo que decir esta mañana, por eso dos personas que les enseñado una cosa un poco de no sé cómo surgió con Asu, y como aquí se había hablado del ángel caído y tal, le he dicho, yo digo, mira, cuando sepamos hacer que caiga la esmeralda de la frente de Cifer, digo, entonces es cuando van a arrancar esto. Y ha venido luego ella y digo, bueno, ¿qué este hombre? Digo, luego, cuando nos veamos ahí, le voy a enseñar una foto de la esmeralda de Lucifer hecha. Y algo que les sabe. Y quiero decir con esto, que depende del contexto que llevemos todos simbolismos que encontramos, como yo traté de o en su momento, y es que por analogía vamos a encontrar, porque es la ley que tenemos, vamos a encontrar soluciones a muchas cosas. Entonces, en este contexto espiritual, las soluciones que son, incluso entonces, yo me gusta partir de la primera muestra de, por ejemplo, el mismo acaba de decir ahora, encadenado a una roca. Es que cada simbolismo que es para mirar a la roca, la piel, para lo más de eso. Entonces, quiero decir con esto simplemente que depende del contexto que llevemos las cosas. Espiritual, el vegetal, el superhumano, lo que queramos, pero es una forma cabalística o simbólica de expresar algo que busca lo tiene que cada uno posicionario. Y claro, para este simbolismo, yo como discípulo, muchas veces esto, cuento, históricamente nos centramos demasiado en la religión. Haciendo igual muchas veces por culturas, por los odios,
por determinadas prácticas que creemos que nos conducen a esa ruptura de las cadenas, por el aspecto. Claro, ¿cómo liberan? ¿Cómo automáticamente cuando piden el inglés, no se dedican con las cadenas. Primeramente, a nuestro deber, a veces, precisamente la emoción. Depende de la personalidad. En Luigi se enfrenta con otro que tiene problemas. Obviamente, la personalidad es poquísimo. Únicamente liberaremos a nueva persona la medida que seamos capaces de trascender la puerta que defiende al terrorista, trascender la puerta de la personalidad. ¿Vale? Entonces, trascender la puerta de la personalidad tiene que ver con el próximo encuentro, que tiene que ver con el silencio, pero también tiene que ver con todo aquello que llevamos no resuelto en nuestras vidas, en el proceso de vidas anteriores. El guardián del umbral. Sí, bueno, es correcto. Hay un escritor rumano que se llama Ilie Sioara, no sé si lo conoce, Ilie Sioara, que era un místico cristiano y después dejó toda tenía varias prácticas del misticismo cristiano, después se quedó con una oración o un mantra, y después se quedó solo haciendo silencio. Y un día empezó a caminar y veía que todo era distinto, y que se sentía unido a todo. Entonces, como que logró pasar por las dimensiones, como lo que le quiera llamar. Aparte, cada uno describe su estado y nunca se sabe qué, ¿no? Pero logró liberarse del ego. Y él pone, el ego, tú te enfrentas a él y lo miras cara a cara, con suprema atención, y te lo dice así, con una contundencia en tan pocas palabras, que uno dice, claro, tantas prácticas, tantas cosas. Es decir, ¿por qué no lo libramos del ego? Porque nos gusta el ego. Nos gusta al ego personal, Nos da seguridad. al ego personal, no al ego con mayúsculas como el alma. Entonces es como que nos gusta, pero tiene que haber un momento en que para liberar las cadenas de bloqueo, uno le encuentra la vuelta y ¡buah! Espiritual, deben encontrar y a veces estamos pensando que es alcance el ego, piensan en nuestra vida cotidiana. Muchas veces bypaseamos y comparamos eso que se nos lleva a hacer el día a día de la clave para entender ese yo creo que me estoy con suele decir prácticamente guardar, todo. Uno puede cambiar, normalmente ha llegado a disperso de las carnes que le hablan. Él decía ser e irradiar. Es decir, cuando alcanzamos el ser interno, que somos el ego, se irradia. Irradia el ego muy inmortal. Y otro viene inmortal. Pero no creéis que aunque estemos así en el territorio, siempre nos queda algo ahí, hay algo ahí que nos impide cuando Pues eso es lo que ha dicho ella. No, porque es que esta noche que me he despertado, me he tomado muchísimas terapias, ¿no? Y unas están relacionadas con no están conscientes de todo su círculo, ¿no? Y a veces, yo no sé si os pasaría anoche, ¿no? Pero cuando te iban a decir los números, dices, ay, a ver qué me dicen, ¿no? Sí, hubo mucha expectación en sentido negativo. O Sí, porque hubo miedo. sí, un poco, pero el caso es que nos sentimos
en más o menos medida identificados con el personaje. Y parece que si te dicen algo, como si te estuvieran atacando o que fuera, y realmente no, si es que es eso lo que tenemos que ver y discernir de todo lo que nos dijeron, las cosas que sí, las cosas que no, y ver lo que podemos mejorar. Y, y una de las cosas importantes es que lo hiciéramos en grupo. Es decir, porque a veces nos da, pues no sé si la cosa es sí, resulta que en uno de los sueños que tuve, que me encontré con una persona que me estaba guiando, y entonces lo que me dijo era, todos mis defectos, tal, cogido como una radiografía de tu personalidad, digo, pues sí, tal, esas cosas tenemos que trabajarlas, tenemos que ver, y digo, yo no sé cómo me aceptáis aquí con todo esto que hemos leído, porque hemos revisado, y entonces es cuando me dice, porque igual que están estas cosas, está el potencial de superar todo eso. Entonces, también se dice que cuando estamos hermanos de sendero y cuando estamos en un grupo interno, tú conoces perfectamente a los demás y sabes perfectamente cómo es. Y sabes perfectamente cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus puntos débiles. El caso es que no te centras en los débiles, sino que lo que intentas es ayudarle a que saque y mejore todo su punto positivo. Pero lo que veamos los puntos débiles es que tenemos que hacer como, pero viéndolo como así, como el personaje, como dijimos, este es una forma de actuar que yo he consolidado a través del tiempo, por mi educación, por mis padres, por mi ambiente, y resulta que este personaje se ha creado. Pero esto es una creación mental, emocional, y en otro plano está mi yo más real. Claro, si yo me creo que soy esto, ¿cómo voy a acceder a lo otro? Y entonces el camino es observar, observar, y en el primer momento de la meditación, como que te alertas. Pero todavía lo ves ahí y vas fluctuando con la identificación. Querías decir algo porque No, acaba. y es cuestión de continuar ahí, cuando veamos algo, porque yo también me di cuenta, que a veces analizaba mucho a los demás, no analizaba bastante. Y eso es un tanto, Una tendencia general. es una tendencia y una tendencia de algo de orgullo y de identificación con lo que uno dice y lo que uno piensa. Y entonces cuando me dice, yo estoy analizando al otro, de mí, y el empezar a verse a uno conforme es y a los demás verlos, y después llegará un momento en que estaremos viendo al otro, a mí, y ya no nos veremos como personas, sino veremos la energía como va circulando, qué manifiesta el otro, qué me remueve en mí, cómo lo expreso, cómo me contesta el otro, y entonces ya estaremos en otro plano que podemos controlar más porque no estaremos tan identificados con él. El problema es precisamente la forma que cuando hablaba ayer del valor, es que no hay suficiente valor para la redundancia para desprenderse de esa etapa primaria de personalidad, de forma, de máscara. La personalidad se necesita máscara. Y la máscara es el teatro griego, aquello que se ponían los actores para parecer algo. Yo como alma, a ver, yo tengo la idea de que Jesús y el alma son lo mismo, puedo tenerla, no es falso, es falso. Claro, el hecho de despegarte de esta idea, eso es un trabajo que precisamente, hasta que no se alcance la cuarta iniciación y el tibetano dice que el tema del morador es en la quinta parte final, que para descubrir algo ya se sabe que la parte que el ángel de la presencia y el morador del umbral son exactamente lo mismo, pero en la quinta iniciación, pero vamos a ver que ya se manifiesta el pleno voluntad del ángel. Entonces, la etapa humana, la gran diatriba es que debemos apostar por estar lo más neutros posible para que la parte superior domine siempre. Pero eso se nos pide que lo hagamos en grupo. Entonces, el grupo implica lo que dices tú, conocer las limitaciones de los demás. Además, en el sendero se tiene una política de práctica meditativa. No es que se vean aulas como se suele decir detrás de una de la mesa, sino que se capta íntimamente. No te tropiezas nada. No los veáis espantosos, que eso es lo que interesa. Yo descubrí hace bastantes años,
situación que según el punto de voz me podría pillar a esa persona, no me podría pillar a esa persona. Y poco a poco, a veces probé, cada vez que probaba a ver si acertaba o no, me equivocaba. Por lo tanto, no lo pruebo ya. Ya sé que hay ciertas personas que por su voz ya sé que hoy o mañana me dan eso. Por lo tanto, procuraré mantenerme. También he aprendido a morder la lengua y gracias a que vas captando, todos estamos muy bien. Por lo tanto, no olvidemos una cosa, en el alma la personalidad no es. Por eso el tema de la pureza, cuidado con esta. Es un tramo, porque están pegando a la personalidad. Cuidado con el tema de la pureza, como los primeros libros de Mateo Sócrates hablaban, porque si dijéramos los discípulos alcohólicos que han habido, digo alcohólicos por no decir nada más. Así, ¿por qué quiere decir esto? Si tú estás en el sendero y estás invocando al alma, los fuegos de la personalidad están quemando la escoria del tiempo de encarnaciones donde hubo adicciones y tienen que salir el que no es al sexo, es al esto, al otro, al autoritario, dogmático, eso está ahí y el maestro tiene que trabajar con lo que hay. Si eres mera y no sea perfecto, ya se puede sentar. Y lo mismo creo de vosotros. Por lo tanto, entendamos que las meditaciones, en el fondo que nos hablan, de que humanidad como el ángel de la presencia, el alma y la personalidad del motor del umbral debe realizarse de manera armónica, equilibrada, dinámicamente equilibrada, como el mito de Libra. Ahora bien, si queremos, porque creemos que estamos en condiciones de enfrentarnos a la bestia, que sepamos que nos vamos a dejar la piel, tanto es así que el que gane, si se gana el alma, ya no tendrá la percepción que tenía desde los ojos de la personalidad. Y ahí está el gran problema, eso es un cambio que tú no te vas a conocer, pero lo peor es que los demás te van a hacer el vacío. Por eso muchos que han pasado el umbral de la segunda han tenido un auténtico terremoto en sus vidas y una grandísima depresión, porque nadie me acepta como soy. Nadie me acepta como hablo, como pienso, todo el mundo dice que te ha pasado, no tú no eres como antes, y eso no es para darte palmaditas en la espalda y hacerte crecer, sino para hundirte. Por lo tanto, sepamos dónde estamos. Sí. Yo también quería seguir con lo que tú dijiste, porque es una investigación y una revelación que se puede hacer. Déjame que siga porque decía Carmen, dale, porque Carmen decía, claro, yo me preocupaba mucho de analizar a los demás, pero no analizaba a mí mismo. Pero esta parte, yo en ese terreno, yo lo conozco, claro, eso tenía encima un círculo vicioso, porque yo no estaba conociendo desde aquí o analizando a nosotros. Uno de mis yoes, uno de mis personajes era el que analizaba esos cuadros, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que yo únicamente puedo conocer a los otros tal como son en la medida en que yo me puedo despegar o puedo visualizar primero mis yoes diferentes y mucho ojo con esos yoes, ¿sí? Porque los niños son más fáciles de ver, el botón, el base, pero no, vamos aquí, que es más etéreo, es el yo espiritual. El que va a las meditaciones, el que medita. El superior porque hace eso. El que necesita mantra, claro, digamos que está por encima, pero no. El problema soy yo. Y yo no soy tampoco eso. Entonces, ¿qué sucede? Que únicamente cuando somos capaces, incluido de ver a ese, solo realmente podemos, cuando vemos a ellos, no podemos conquistar al otro realmente. Porque vemos al otro y a sus yoes. Mientras que cuando lo vemos en uno de nuestros yoes pequeñitos, lo estamos viendo en conjunto. Y por eso emitimos juicios de valor y sentencias sobre. No, siguiendo con eso, porque tenemos la historia, ¿no? Que decimos, bueno, ¿quién practica el Agni Yoga, no? ¿Quién puede practicar el Agni Yoga ahora? O si está muy para el futuro, o se puede practicar el yoga ahora. Entonces, Consuelo Martín dice que cuando uno entra en silencio, se eleva a un nivel por encima de la personalidad. Entonces puede contemplar los bienes inmortales. Todo debajo desaparece. Se desaparece casi en un instante. ¿No? Pero eso es el que lo puede hacer. Es el que lo puede hacer. Porque Krishnamurti decía, podemos liberarlo en un segundo. Lo decía Krishnamurti.
Nos Vicente dice, Criamuti dice eso, pero bueno, a veces cuesta más tiempo liberarse de los errores personales, qué sé yo. Si son hábitos que tenemos en esta vida y en la otra. Entonces, vienen aquellos que dicen, antes de entrar en la etapa de la Agni Yoga, hay que haberse trabajado todos los yoes y eso de la vida personal. Y entonces, era o eso o lo otro. Tiene que fueran dos posiciones contrapuestas. Y Martínez Lozano, cuando fuimos ahí a La Rioja creo, dice, son las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, tú empiezas a practicar el Agni Yoga, prestas atención a tu personalidad y podés ver todos los defectos que tenés, todos los yoes que tenés. Incluso al elevarte a nivel mental superior, te viene la lucidez de cómo solucionar esos problemas. Es decir, vas solucionando los problemas. Pero a la medida que te vas elevando, Vicente también decía, el karma desaparece. Yo te la llave. ¿No? ¿Te voy a venir acá? Y a mí que me molesta a mí Los esto. karmas no desaparecen así nomás. Hombre, ¿qué va? No, gracias. Pero bueno, todo esto, esta práctica es para acercarnos a San Marta. Tenemos que liberarnos de las limitaciones. Yo, bueno, es que yo no conozco la gran. Entonces, lo que me han dicho esta noche me he comentando por esto también puede ser trabajando. Y me venía como que cada uno de nosotros nos formamos una película a la que nos acercamos a ella. Y veía un cofre grande, donde mi tesoro. Y nos quedábamos con mi gran tesoro. Entonces, ese tesoro llega un momento que dices, hablo con este cofre, voy a abrirlo. Y cuando lo abres, ves que no hay nada, es todo miseria, es todo viejo. Y para que el primer beso, si tú no vale para nada, te lo digo. Me deshago de ello y veo que me quito unas gafas que no veía nada y me pongo otras que empiezo a ver. Me empiezan a aclarar y me empiezan a ayudar a seguir viendo de otra manera las cosas. Eso para mi sencillez, pues me aclara. Vosotros todos No, Date cuenta que el tesoro que creemos que es un tesoro que valorábamos es una miseria. Eso que pasa algo de algo que era idéntico a la monedita que está en el bolsillo, tal vez se deba de guardar, pero la moneda del alma se pierde si no se da. Exactamente. El amor, si no se comparte, se pierde. Eso es muy curioso. La riqueza, de los domingos se hace la meditación del dinero. Y la verdad es que lo que te dicen da para que te sigan dando. Y sigue pidiendo, pero para seguir dando, porque si te lo quedas, se te acabó. Entonces, otra cosa que me llevaba muy fuerte, he aprendido, lo primero, a amarme a mí misma. Y antes todo era dar a los demás, hacer a los demás, si yo no tenía para nunca pensar, yo qué quiero, yo me quiero, yo qué quiero hacer con mi vida. Bueno, eso es fácil. Pero vale, sigue. No, pues nada, solamente eso. Yo soy capaz de descubrir el amor en mí, soy capaz de descubrir el amor en los demás y el seguir dando. De lo que has comentado, yo recuerdo que cuando empezaba a esto y empecé a ir a clases de psicología y a introducirme en este mundo, empecé a tener sueños. Igual como lo de anoche, seguro que nos removió algo y algo pasó y el estar juntos. Pues resulta que uno de los sueños que tuve es que yo tenía una cajita, pues solo cogido la cajita. Y en la cajita, ¿qué había? Mi carnet de identidad, mi profesión, mi tal, y yo aferrada a la cajita. Y que me van a matar, y que voy a morir, y que no tengo que ir a estas charlas, y no tengo que ir, que esta persona que me lo da es un nazi, es un malvado, es un no sé qué. Y yo me despertaba y decía, pero si es una buena persona, si no me están diciendo nada mal, sí. Y era unas resistencias del ego a que no fuera ahí, porque ya sabía poco que eso me iba a transformar, ¿no? Pero después yo no he logrado entender hasta más adelante muchas cosas, porque
esa es la identificación con la mente, que aunque te lo dicen, yo lo tomaba todo a nivel mental, y hasta que uno no se para realmente e intenta alejarse de esa mente y percibir desde otro punto, estás ahí metido en la mente y parece que no vas a salir y que no vas a salir y que siempre lo mismo que repites. Por eso la importancia de saber que la atención lleva al silencio de la mente. De ese todo murmullo de lo que yo creo que soy, de lo que... Y empiezan a experimentar aunque sea un poquito como somos sin mente. Y eso soy yo cuando la mente. La atención pone distancia. Sí, y pone distancia. Y hay algo que nosotros hicimos un programa en Sirviendo a la Humanidad, y después lo invitamos, que es separar cama de manas. Eso lo hablan los filósofos. Claro, manas es la mente. Y kama es el deseo. Entonces, cuando hay un deseo, una emoción, se genera un pensamiento, se generan pensamientos e imágenes. Y a su vez, cuando viene un pensamiento, suele generar emociones. Y van unidos, y van atrapando los dos unidos. Ahora, si nosotros separamos kama de mana, quiere decir que con la mente, a lo mejor no con la mente concreta, pero con otra parte más superior, podemos observar las emociones y los sentimientos. Y no engancharnos, no dejar que nos lleven de la mente. Y después también, primero separar cama de mana, después observar la mente, mantener el silencio. Y como bien dijo él, la mente es una herramienta preciosa. Lo único que no tiene que ir sola mandando a nuestra vida. Y nosotros la tenemos que llamar cuando la necesitamos. Cuando terminó de hacer la tarea que nosotros queríamos, vuelve el silencio, la mente auditora. Si nosotros utilizamos la mente como una herramienta, porque lo que realmente somos es superior a la mente. No tiene nada que ver con el libro, como lo debo contar. Y por otro lado, veo que lo descansarán en todas partes. Cuando hablo de la quita, de la canita, de los efectivamente. Y el primer día, todo retrataste, incluso suele decir, y yo estaba muy cortado porque me cuesta mucho. Y entonces puedo decir que mis principios también, digamos, ¿no? Como pues yo propongo comenzar, y vamos, se lo debo todo. Y pues yo iba al grupo, me encantaba, o sea, yo iba a mis compañeros, de hecho, todos amigos, pero yo allí me sentía, igual que me siento aquí, también a mí me sentía como venía. Digo, van a estar todas aquí, nos apagan un cuchillo, porque estamos los demás la compañía. O sea, yo siempre, digo, imagínate que digo, un poquito, son dos que salen un montón y nos apagan para la vida. Bueno, pues con Sara, no sé, yo siempre he tenido ese, no sé si es con intimidad, bueno, no sé, siempre veo a los demás mejor. Y me acuerdo que un día, ya cuando estoy tomando más confianza con Sara, bueno, pues ya hablaba con él y resulta que una noche fue un sueño también. Entonces, mentira, los sueños parecen casualidades de sueños, pero traen por lo visto mensajes a ella, que es una maestra también. Y yo me acuerdo que tuve un sueño, yo lo interpreté humanamente, lógicamente, porque le digo, ¿sabes qué eso me está mucho? Digo, que era la hermana, y que teníamos el mismo padre, ¿sabes? Que era el padre. Y yo, mira qué cosa más tonta, a mí no me dijo nada, ¿vale? Yo lo vi todo físico. Digo, ahora la hermana, ¿sí? Y mi padre, cuando decía, sabía que iba a morir. O sea, que ya desde entonces yo era muy chiquita, ¿sabes? Era mayor y yo era más chica. Y se venía aquí, que quiero decir una cosa, porque yo me voy a ir y quiero dejar a un... Entonces le escogió y a Sara le regaló un poco de publicidad. Y después me vine a mí con una llavecita, de una cadenita, y se me hace y me cogió y me puso la llave colgada. Yo lo que interpreté fue como para que estuviéramos unidas, que no hubiera Sara coge su cofre y sale corriendo y a mí me deja limpiar. Entonces, el cofre lo tenía ella, la riqueza, el tesoro, lo tenía Sara, pero no podía abrirlo sin mirarlo. O sea, necesitaba una complicidad de alma, ¿no? Y yo lo vi así, digo, puchi, Sara, qué curioso, digo, nuestro padre era tan sabio, que para que tú no salieras corriendo con tu halcón y la dejabas mentira, pues, corriendo con la llave, la dejaba, exacto, si yo me voy con la llave, yo no puedo ver que se corre. Y entonces, pues, lo vi así, me hizo gracia,
Digo, es porque estuviéramos unidas. Dice, y me dice, miseria. Dice, no, claro, que ya no me acostumbro. Dice, no, dice la llave, me acuerdo que te la dio la llave, porque la puse de honor directamente, y la que lo pone, o sea, la dio, y no, dice, no, dice que ya decido ser candidata de mismo. Dice, la licón es el conocimiento. Yo tengo muchos conocimientos, llevo el libro, he leído el infinito, estaba la esperanza, tenía mucho conocimiento que tú tenías. Dice, pero tú tienes el amor. Dice, tú tienes amor. Dice, y todo el conocimiento sin amor no va a la sabiduría. Entonces, yo lo que necesito, dice, el mensaje que me llega de mi hermana política, es que toda mi sabiduría no sabe si no tengo la llave de amor. Lo político es exactamente, la norma así como claro, pero esto que te está diciendo, que tú has de construir ese amor que tienes internamente en realidades concretas y con la gran sabiduría que va a ganar de la vida. Es una de las importancias, pero ella me preguntó, así, y lo por delante. Dice, yo la agarré la mano y digo, no, no me acordaba del suelo. Digo, no me acercó y me da un suelo. Además, él delante y me dormía así detrás. Y me dijo esto, dice, me ha dado una gran lección con un sueño de cualquier. Dice que todo mi conocimiento necesito la llave del amor para que realmente eso fructifique, ¿no? Y entonces a partir de ahí, como que ya le digo, que si viene mal, o sea, que digo, yo no tengo el conocimiento que tenía ella, digo, pero puedo dar eso, puedo dar cariño, y según se van presentando circunstancias, Ella tenía mucho amor. era, vamos, yo para mí era una maravilla. Para De la vieja guardia. Con Sí. su guardia al revés no lo conocía. Pepe Puig sí que lo vi aquí, en Segovia, en el año 2010, creo que era muy mayor, pero ya no vino a visitar. Pues era gente que empezó en los años 70 a currar, ¿eh? El primer encuentro de estos fue en Burgos en el 78, después de la franquismo. Fijaros que analogía más curiosa me ha venido. Analogía es muy importante. Han hecho una analogía muy interesante cuando ha hablado de los contenciosos, refiriéndose a los planetarios, que podría ser como una analogía del alma y la encarnación. Observando. Observando. Pero me ha venido una, como has comentado, de la religión y tal, y a ver qué os parece esa analogía. Sabéis que cuando uno traspasa de el cuerpo físico, se va desempeñando diferentes cuerpos, etérico, el astral, el mental, y después pasa a ese estado casi de perfección, que es el de Bakar, donde, digamos, todo lo que no ha podido realizarse en la encarnación, pues digamos que se ejecuta. Y me ha venido lo siguiente: a nivel global, eso es como nuestro de Bakar. Estamos aquí hablando de todo lo ideal, pero la vida real, la encarnación empieza cuando traspasa y soporta. Entonces, justamente, aquí es todo muy ideal y muy bonito, pero después pueden haber alguien que está muy, pero la encarnación real, donde se dirige todo la vida, se puede estar pasando. Esta mañana hablábamos Elena y yo de eso precisamente, de que el campo de trabajo suele estar en el trabajo, en lo laboral por un lado y en la familia por otro. Entonces, claro, de nada sirve que tú estás en tu casa en estado de nirvana si luego cuando llegas al trabajo te estás tirando a los pelos por el compañero, después te aplicando el. Y sobre todo para las personas que más trabajo te cuesta conectar, ¿no? Porque con gente que conocemos la pero es fácil, no sacamos de mano, pero cuando se te pone a la gente. A veces con los estudiantes que llevas Son los maestros. no, es demasiado. Claro. Sí, porque son reflejos. Con los que después lo miras y dices, yo creo que me parece. Pero, por ejemplo, cuando uno se mira a sí mismo, que decía Carmen, se mira a sí mismo y ve todo lo que tiene, después lo ve en el otro. Y al verlo en el otro, y saber que uno también lo tiene, hay como un estado de empatía y de compasión con el otro. Ya uno no dice qué mala persona que tiene esto, lo otro y aquello, sino que tiene una compasión, no lo ha superado, igual que yo tampoco lo tengo superado, o lo había superado hace poco,
Es decir, todos tenemos que pasar por superar las limitaciones, ¿no? El día tiene que ver, cuando el día que es nosotros. A mí la religiosa es vertical, ¿no? La compasión a la que te refieres es aquella que tú has llegado a ese punto de verdad y ves al otro que está en el mismo centro de la verdad y por lo tanto es vertical. Y después algo que también se dice cuando hablamos de compasión, es tener autocompasión, que no es tener autoconmiseración. Tener autocompasión, es decir, uno cuando tiene compasión, no sé, Ángel, cuando uno tiene compasión por el otro, Ángel, cuando uno tiene compasión por otro, ve sus defectos y siente compasión y tiene ganas de ayudarlo que lo supere. Y la autocompasión es mirar hacia adentro y ver nuestros propios defectos y hacer lo mismo que hacemos con los otros, tener compasión por nosotros. Y eso es lo que nos permite liberarnos y soltar. Pero es una pregunta o... No, por lo que tú hablabas ayer, que estabas cómodo, que no querías escapar del personaje. Hablamos Anoche. el personaje. Claro. No quería soltar. O, claro, y uno después decir soy poca persona, porque tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, pero si hay autocompasión, que es igual a la compasión que tenemos por otro, A autocomiseración. Sí, y no es lo mismo autocomiseración que autocompasión. Autocompasión es cuando uno ve el error en sí mismo y no se castiga, diciendo qué mala persona que soy, qué inferior que soy, qué esto que soy. Se compadece. no, es que ahí estoy diciendo el concepto de compasión cristiana. Ahí hay algo que la compasión es como una especie de aceptación de, digamos, mira, ves lo que te queda por trabajar y comprendes que, bueno, el que tienes al lado también está en un proceso. Pero cuando le añades dosis de autocomiseración, digamos, hay una especie de desprecio, de pobre de mí, digamos, De castigarte, castigarse, de decir que pecador, que esto. Y a veces cuando tenemos compasión por los otros, no tenemos esa actitud de castigar al otro porque tiene error. Pero a nosotros sí, nos castigamos. ¿Dónde sale la diferencia? ¿De dónde sale la autocomiseración? Sale de uno de los personajes y la autocompasión sale de uno. Sale del corazón la autocompasión. Y lo fueron los científicos de la emoción acá, hablar con el Dalai Lama, y le llevaban la novedad de que no solo había que hacer meditación de la compasión, sino también de la autocompasión. Y el Dalai Lama dice, para nosotros, cuando hablamos de compasión, es compasión por todos, incluidos nosotros mismos. Sí, claro. Y el sueño era que iba por un niño y empezó a llover la delante de mi niña. Llega un momento que veo que se les va el burro y que está un poco y me quedé por aquí, buscando con él. Pero ese sueño, a lo largo de mi vida, lo he ido interpretando desde más, me ha llegado al corazón, es el de que, es verdad, o sea, nosotros estamos en el personaje sería el burro, iba La forma mental. iba adelante, Voy a guiarnos. y entonces era como que iba guiado por el burro. Entonces, como eso te llevaba a respirar, porque si me estaba reparando, entonces busco el otro ser que yo soy, y entonces te cargo con toda la circunstancia que estaba viviendo. Esa ha sido la explicación que me he encontrado, pero ha sido a lo largo de esta vida espiritual, que eso fue al comienzo de mi pecado. Entonces ahora me explico un poco desde ese punto de vista y veo que realmente lo que tengo que hacer no es cargar con ninguno,
sino realmente deshacerme de él. Bueno, es una forma mental, es muy está explicado en el mito de Aries, las yeguas devoradoras de hombres, la mente tiene la facultad de parir formas. Las formas, si son caballos, yeguas, y la verdad incide mucho en los colores. Si son blancos, realmente son pensamientos positivos. Si son negros, son de otro tipo, son de la personalidad. Cuando hablamos de negatividad, es referido o fuerza oscura, relativo al mundo de la personalidad. No a lo que la magia negra dice por ahí, sino la personalidad, la forma. Todo eso que está disociado de la esencia. Y cuando hablamos de blanco, es que está asociado a la conciencia, por lo tanto, son formas superiores. Y claro, el burro tiene una particularidad muy curiosa. Es un animal, ya sabéis, que es el símbolo del Partido Demócrata Norteamericano, y la verdad tiene algo muy importante. En mi casa había una burra, y es un animal que creo sinceramente que no me equivoco, y por una experiencia que no voy a relatar, que yo tenía un pánico terrible chillando, y la verdad el animal hizo lo posible porque no cayéramos en una torrentera de agua y mi madre y yo, que tendríamos 6 años. El animal, la verdad, le faltaba hablar. Pero claro, ¿qué le pasa al burro? Pues que no tiene la ductilidad de un caballo, señor mío. El mulo tampoco. El mulo no es una creación ficticia y tiene un pequeño problema. No se puede reproducir. El burro sí. Pero el caballo sí que tiene inteligencia y tiene corazón, en el sentido de que como el humano hay que decidir que le falta hablar. Y te lo dice uno que con 1 año y medio, caminando a gata, le tiró de la cola a uno y tengo todavía el recuerdo del largo partido por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pero son formas mentales, son formas muy curiosas además. Y cuando hay una pequeña revelación, puedes tardar toda la vida. Yo desde el 8 de mayo de 1985, una clase por la tarde con el señor Vicente del Gran Anglada, no lo conocía físicamente, creo que era él, y a mí me dijo, mira, ¿ves eso? ¿Ves eso? Pues por ahí te quiero ver entrar. Me decía, ¿de dónde vengo? ¿A dónde estás? ¿Y dónde quiero que entres? Y han pasado los años que han pasado, ¿eh? Y el enigma no se ha resuelto de manera concreta todavía, intensificada. Bueno, es una intuición. Hay gente que interpreta los sueños y para mí fue una revelación que lo dijera, que dice que todos los personajes dentro del sueño somos nosotros mismos. Entonces podemos estar conversando pues, yo con una mujer y con otro hombre, y me parece que son personas distintas, pero son partes de mí mismo. Entonces me llamó poderosamente la atención cuando tú dijiste el burro lo consideraste una parte de ti mismo. Y había que descartarlo más insistiva, porque ya no servía, se reparaba y se caía y no servía. Y hablando de burros, hay gente que quiere ir a Shambhala, como decía el video ese, ¿no? Y van con burros, con mulas, y se van acercando a veces a Shambhala, a donde está Shambhala, que está en planos invisibles, pero está ahí. Entonces, cuando llegan a un lugar, los burros se paran, y las mulas. Y no avanzan, y no avanzan. Sí, por acá por el desierto de Gorro. Y ahí está el campo magnético de Shambhala. Y entonces los vaquianos, los guías locales, le dicen a los que lo llevan, dicen, no, esto es señal de Shambhala, hay que ir por otro lado. No, como señal de Shambhala, si nosotros queremos a Shambhala. Bueno, si ustedes quieren a Shambhala, vayan ustedes, nosotros nos quedamos acá con los burros y con las mulas. Pero los burros y las mulas reconocen el lugar sagrado, la alta vibración del alto magnetismo y no quieren avanzar, no quieren avanzar. Bueno, pues lo dejamos aquí, es que ya hemos sobrepasado ya bastante. Vale.